Rusia ha sido víctima de uno de los mayores atentados de su historia. Todo ocurrió cuando unos hombres armados con rifles de asalto abrieron fuego indiscriminadamente contra civiles en una sala de conciertos, causando al menos 133 muertos. Respecto a quién ha sido, parece que a estas alturas ya no hay dudas. El ISIS ha reivindicado el ataque y todo parece indicar que la franquicia ISIS-K, que es la que opera en Afganistán, Pakistán y partes de Rusia, Irán e incluso la India, es la que ha ejecutado este abominable acto. Después de que la agencia de comunicación de ISIS publicase material gráfico exclusivo del ataque, ya nadie duda de que son los yihadistas los que se encuentran detrás de esto, y el tema se veía venir, ya que Rusia desarticuló 2 células de ISIS en el último mes que tenían pensado atentar. De hecho, Estados Unidos había alertado de la posibilidad de que este ataque se pudiese producir, y el gobierno ruso decidió mirar para otro lado. Por otro lado, el gobierno ruso anunció que alguno de los detenidos tenía intención de escapar por la frontera ucraniana a través de un corredor seguro que supuestamente les iba a facilitar Ucrania. Sin embargo, esto es extremadamente poco probable, y es muy posible que realmente se dirigieran a Bielorrusia. ¿Por qué? La razón es sencilla. La frontera entre Rusia y Ucrania es posible la frontera mejor vigilada de todo el mundo, ya que al fin y al cabo es un frente de guerra, por lo que hay un montón de cámaras, drones, posiciones defensivas, trincheras y todo lo necesario para que la frontera no sea porosa por ambos lados. Además, es bastante obvio que el gobierno de Ucrania no tiene ningún tipo de lazo con el ISIS. Pero entonces, si Ucrania no tiene nada que ver, ¿por qué el gobierno ruso está tratando de relacionar a Ucrania de alguna manera con el atentado? La respuesta es doble. Por un lado, relacionar el atentado con Ucrania aumentará el apoyo popular a la invasión de Ucrania entre la población rusa e incluso podría llegar a justificar otra movilización forzosa que Rusia necesita para formar los 2 cuerpos de ejército que Rusia anunció que tenía planeado crear. Bien, ahora que hemos visto quién llevó a cabo los atentados, es hora de preguntarse el por qué. Es decir, ¿qué tiene el ISIS contra Rusia? Pues veamos, porque esta lucha viene de muy atrás. Lo primero que tenemos que hacer es retroceder al origen de ISIS y cómo su camino se cruzó con el de Rusia. ISIS surgió de las cenizas del conflicto iraquí. Pronto expandió sus ambiciones al vecino Siria, que en aquel entonces era pasto de una guerra civil que había creado un caldo de cultivo ideal para que ISIS pudiera expandirse. Así que aprovechando el caos, el grupo ganó mucho territorio y poder, tanto que llegó a amenazar incluso la existencia del gobierno de Bashar al-Assad, que es aliado de Rusia. Y es que Rusia no solo era el aliado de al-Assad, también tenía intereses estratégicos en la región, como puede ser la gran base naval de Tartus, que es el único puerto ruso en el Mediterráneo, lo que constituye un activo estratégico clave para que Rusia pueda proyectar su poder naval en la región. Por ello, Rusia comenzó en septiembre de 2015 una intervención militar contra el ISIS y contra otros rebeldes sirios. La intervención comenzó con una campaña aérea intensiva. Rusia desplegó aviones de combate avanzados, sistemas de defensa antiaérea y tropas especiales, junto con asesores militares para fortalecer las fuerzas del gobierno sirio. Además, se utilizaron tácticas de guerra electrónica y misiles de crucero lanzados desde buques en el mar Caspio, lo que también labró una gran fama a las fuerzas militares rusas. Esta campaña en Siria fue exitosa, pero también hizo que ISIS declarase a Rusia como uno de sus peores enemigos. Y es que, como era de esperar, ISIS no se quedó de brazos cruzados. El grupo, conocido por su brutalidad y tácticas extremas, llamó a Rusia enemigo del Islam y comenzó a fomentar ataques tanto dentro de Rusia como contra sus intereses en el extranjero. Por si el apoyo ruso al Assad fuese poco, ISIS y Rusia tienen otros intereses enfrentados. ISIS, como grupo suní, tiene a los chiitas como uno de sus grandes enemigos. Por ello, el ISIS odia a Irán, que es la principal potencia chiita. ¿Y quién es el principal aliado de Irán? Exacto, Rusia. Así que Rusia e ISIS se han visto las caras más allá de Siria. Uno de los lugares en los que esto ha ocurrido es en Irak. Allí Rusia ha proporcionado apoyo al gobierno iraquí en su lucha contra ISIS, principalmente en forma de suministros militares, entrenamiento y asesoramiento de inteligencia. De hecho, Rusia, junto con Siria, Irak e Irán, estableció un centro de inteligencia en Bagdad para coordinar la lucha contra ISIS. Pero además, la lucha entre Rusia y el ISIS también se lleva a cabo en África. Y es que las juntas militares golpistas, que han tomado el poder en varios países del Sahel como Burkina Faso, Mali o Níger, tienen excelentes relaciones con Rusia. Y claro, ahora que en esos países Francia y Estados Unidos ya no tienen tanta influencia, le toca a Rusia y a su grupo Wagner ayudar en la lucha contra los diversos grupos yihadistas que constantemente causan problemas en la región.
Esta situación se dará especialmente en Níger, donde la Junta ya ha pedido a Estados Unidos que abandone el país. No obstante, quizás el motivo de enemistad entre ISIS y Rusia más relacionado con este ataque es la buena relación que los rusos tienen con el gobierno de Afganistán, que también está en guerra contra el ISIS y a los cuales el ISIS tacha de ser demasiado tibios. Por otro lado, hay que recordar que primero la Unión Soviética y luego Rusia han sido históricamente un enemigo de los yihadistas, al menos desde los tiempos de la guerra de Afganistán, cuando los soviéticos invadieron el país, y más tarde con las guerras de Chechenia. Por otro lado, están surgiendo en redes sociales un montón de mensajes diciendo que en realidad Estados Unidos o incluso Israel son los que crearon el ISIS y que son también los que controlan sus movimientos, pero ni qué decir tiene que esto no es así. Para empezar, el ISIS se creó como un movimiento de insurgencia contra Estados Unidos, que por entonces había invadido Irak. Lo único que es cierto de esta historia, y que los propagandistas utilizan para liar a la gente, es que el ISIS surgió en las prisiones estadounidenses como Camp Bucca, donde había miles de integristas recluidos y comenzaron allí a organizarse desde las cárceles. Dicho esto, nadie controla el ISIS. El grupo tiene su propia agenda y su financiación no depende de ningún país. El ISIS es probablemente el grupo más extremista del planeta, lo que lo convierte en incontrolable. Y de hecho ya ha atentado varias veces contra Estados Unidos, tanto fuera como dentro de su territorio. Y esto es todo lo que hay que saber sobre las acciones del ISIS contra Rusia. Espero que os haya aclarado un poco las cosas. Y si te ha gustado el vídeo, ya sabes que puedes darle a like. Y si quieres más, puedes suscribirte a nuestra newsletter, que es gratis, y todas las semanas te informamos de todo lo que ocurre en el mundo. Por lo demás, un saludo y hasta la próxima.